Imaginen por un momento un mundo literal. Miran por la ventana, la calle. No hay un sistema operativo, no hay nada. ¿Querés mandar un correo? Tenés que lamer una estampilla, caminar unas cuadras bajo la lluvia, ir hasta un correo y entregarlo. Llegás a la oficina, abrís una carpeta y es de papel, te corta con los bordes. Querés abrir un archivo y es un papel amarillento, todo lleno de polvo, no es un PDF. Tenés un ratón en el escritorio y llamás al fumigador. No le das doble clic. Te hablan de una nube y vos decís pensás en la lluvia. No, vas a subir las fotos. Exactamente. Un mundo lento, analógico, sin toda la capa digital que gobierna este mundo. Bueno, hola a todos. Esto es Roja y Azul. Hoy vamos a tratar de meternos en el agujero del conejo y ver qué tan profundo llega esto del software, ¿no? Tal cual. De las tarjetas perforadas a la inteligencia artificial que puede o no haber escrito el guión de este programa. Bueno, vamos con el video. Matías grita fuerte que vas a elegir. Nicolás te mira, roja o azul decidir. Benjamín en los controles te quiere atrapar. Martín fija el destino, te vas a conformar. La roja o la azul. A ver, Nico, como ingeniero. Sí. Porque la gente piensa que el software es una aplicación, Sí. son los sistemitas que hacen, pero esto viene de muchísimo tiempo antes. Es más, mucho tiempo antes. Si podemos empezar a hablar del software, tenemos que hablar de la madre del software. La madre. La madre, sí. Ada Lovelace. La hija de Lord Byron, el poeta. Me suena. Sí, Lord. Sí, no. Lord Vader. Claro, Lord, yo soy tu padre, le dijo. Claro. Y la madre decía, para protegerla de la locura de la poesía, le enseñó muchísima matemática. Mira. A la hija, o se preocupó de que aprendiera mucha matemática. Y por aquella época, Charles Babbage había desarrollado un calculador a vapor, que principalmente era una calculadora muy grande, programable, y Ada Lovelace la vio, empezó a pensar cómo podría utilizar eso, y fue la primera que pensó en el software, en hacer un software todo absolutamente teórico, No, ni hablar. sin escribir líneas de código, ni de código no existían, pero dijo cosas tan innovadoras como, por ejemplo, en un futuro las computadoras podrán componer música. No. Mucho antes que Zuno, mucho antes que Udio, dijo eso. Pero fue tan innovador que no le dio sentido, le dio cuerpo a lo que hoy conocemos como la computación moderna. Si tenemos que hablar... O sea, eso es una visionaria. Una visionaria, sí. Una mina totalmente. Impresionante. A ver, yo no sé si estaría en esa cabeza porque te sentirías encerrada en tu cabeza en esos tiempos. Totalmente. Imagínate estar pensando en software y no tengo dónde escribirlo. No tengo dónde escribirlo, no sé dónde lo puedo poner. Sí, totalmente. Pero bueno, igual si tenemos que hablar del padre, digamos, de la parte moderna, de esta parte de la historia. De quien definió la computación. Exacto. Es Alan Turing. Alan Turing, sin duda. Si vieron la película, el código Enigma, el test de Turing. El del test de Turing. Qué buena película. Muy buena película. Muy buena película con Benedict Cumberbatch haciendo de Alan Turing. Él empezó a plantear la idea de una máquina creando máquinas. La idea de la máquina programable. Claro. Él ahí ya separó. Antes, para que una computadora tuviera una función, había que recablearla. Él es el que empieza a pensar la idea de programarla con algo de... Automatizar. Exactamente. Una cuestión más de separar el software del hardware.
cosa que en ese momento no era impensado. Principalmente él su principal aporte, por ejemplo, se dice a ganar la Segunda Guerra Mundial, fue descifrar el código Enigma de los nazis, que pudieron robar una máquina Enigma, que era una máquina con la cual se codificaban Claro, todos los mensajes todos los nazis. mensajes, y mediante una computadora y mediante un patrón que se encontraba en los mensajes pudo decodificar la información con un proceso automatizado que hubiese sido imposible haciéndolo a mano, básicamente, Claro. para romper la criptografía de eso. Pero bueno, eso es lo que podemos pensar en el inicio del software. O sea, él lo que intentó hacer, perdón, te corté. dale, por favor. Lo que se llama la máquina universal. O sea, Exactamente. sería una máquina que puede hacer más cosas con la que por ahí arrancó, ¿no? Siendo Totalmente, creada. Totalmente, exactamente. Multipropósito, digamos. Multipropósito, exactamente. Que una máquina puede contener a todas las máquinas. Claro, exacto. Esa idea de que una máquina puede contener a todas las máquinas, Claro. eso es absolutamente innovador. En Claro. ese momento las máquinas tenían una función, servían para una cosa. La idea de la computación, de la programación, nace ahí en ese momento, además de hacer aportes a la inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial, acuñado en cierta parte por Alan Turing, los famosos test de Turing, que es una serie de pruebas que si una máquina lo pasa, podríamos pensar que tiene inteligencia. Hoy por hoy el test de sí, Turing sí. queda corto, Queda queda corto. bastante corto. De hecho, la mayoría de los grandes modelos del lenguaje lo pasan. Hay otros test, pero bueno, el test de Turing, Creo que igual van corriendo. Yo no quiero decirle nada, señores seres humanos, sí, pero sí. me parece que van corriendo la bandera. Sí, siempre. Porque siempre fue así. en ese momento, o sea, si nos tomamos la realidad de ese momento, hoy las máquinas piensan. Sí, totalmente. Y es Sí, consciente de sí misma. totalmente. Sí. La otra vez escuchaba a uno de los catastrofistas de la inteligencia artificial que decir que la AGI ya existe. Si lo pensás en 20 años atrás, lo que se esperaba de la AGI ya hoy por hoy lo está ocurre. haciendo. Pero bueno, lo que suele pasar es que empezamos a correr Sí, nosotros vamos a decir, listón. llegó la AGI, va a decir el último humano agarrándose el pecho. Claro, Este- totalmente. Hasta ese momento correremos la bandera. Totalmente. Sí. Pero bueno, yo creo que igual ahí es como que se creó, porque no solamente una vez que se crea el software, también se crea el negocio a través del software, ¿no? Obviamente. Uno siempre pensando en negocios. Obvio. Sí, totalmente. Totalmente. Y es más, si lo puedes pensar, los primeros negocios, grandes negocios, estaban en el fierro. Las Claro. grandes máquinas, máquinas IBM, por ejemplo, el software se regalaba, se compartía. Claro, sí, era parte de la máquina. Era parte de la máquina, era algo innecesario, era algo trivial. Hasta que apareció un muchachito rubiecito y de lentes que fue y le dijo a ese monstruo gigantesco que era IBM: ¿ustedes están armando una computadora personal? Yo tengo el sistema operativo Claro. para esa computadora personal. Sí. ¿Sabés una cosita? No lo tenía. No tenía nada. No tenía nada, pero tenía una absolutamente- persona que robársela igual. Total. De hecho, dijo: mira, yo tengo un sistema, se llama un sistema operativo un sistema operativo de disco, el famoso DOS, y cuando se fue de la reunión, como muchas veces pasa, cuando uno se va de una reunión y le ofrece algo a un cliente, nos preguntamos: che, ¿Cómo carajo? no tenemos nada de Bueno, eso es lo que nos pasa semanalmente. semanalmente. Diariamente, te diría. Diariamente. ¿Y saben qué pasa? Como lo hacemos, se construye. Se construye y se hace. Se construye. En ese caso, le compraron a una pequeña empresa de software por $50.000 el DOS y lo reformularon y se convirtieron, y Microsoft se convirtió en lo que empezó a hacer. Pero ¿por qué se convirtió en eso? Porque le dijo: yo no te voy a vender el servicio de software, yo lo que voy a hacer, y acá lo importante, te lo voy a licenciar al software. Es un crack. A partir de ese momento cambió completamente la forma de entender el software. El negocio.
Sí, pasó a ser el nosotros software. existimos gracias a, Claro, a sí, que eso pasó. básicamente. Sí, haríamos otra cosa. pero- Haríamos otra cosa, pero el modelo de licenciamiento de software nace a partir de Bill Gates. Realmente cambió el negocio, convirtió el software en un negocio O sea, la parte... bastante rentable. No, sí, no, yo le podría decir que ganaron unos mangos. Claro. Pero, o sea, entonces podemos decir que, pues esto, ¿qué era? ¿70, 80? Sí, 70, mediados de los 70, principios de los 80. En la sí. época picante del... Sí, una época hermosa para haber Igual estado ahí. Más picante que hoy, ¿no? Sí. Hoy es muy lindo. Hoy realmente estamos en la época de la inteligencia artificial, que es muy linda. Y se disfruta porque está muy interesante. Pero aquella época en la que ni siquiera se sabía que eran las computadoras personales y empezaron a aparecer, también está linda. Toda época tiene Ni hablar. su cosa linda. ¿no? Igualmente yo te digo que, bueno, posterior a esto que estás diciendo vos, claramente está... Después, bueno, arranca con Windows, que Windows en realidad quien los arranca es... Sí, claro. No me puedo parar porque si no, no me ven. Sí, me pongo de pie. Me pongo de pie, figurativamente. claro, figurativamente, para hablar del gran El Steve gran Jobs. Steve Jobs, exactamente. Steve Jobs había comenzado es la clásica empresa de garage con su amigo Hermoso. Steve Wozniak. Vos. Habían desarrollado una computadora personal. Para. Pero te interrumpo. Sí. Yo lo quiero mucho y acabo de decir que me paro Sí, porque sí. comercialmente lo amo. Pero en realidad el que había hecho la idea fue vos. Sí, no, sin duda. La idea es, él armó una computadora en la cual integró teclado, mouse y monitor, además del gabinete con toda la computadora adentro. Y dijo, bueno, vamos a ver si la comercializamos, pero tenían un problema. Steve Wozniak había firmado un contrato con HP, en la cual, creo que era HP, en el cual todo invento que hiciera se lo tenía que ir a mostrar. Hewlett Packard también. Sí. Y lo que hice fue, Steve Jobs le dijo, bueno, andá y mostrárselo. Y claramente Wozniak no era el mejor vendedor del mundo. Así que le mostró el invento y de HP Ahí dijeron, para mí Steve Jobs esto dijo, no va a andar. Nadie va a querer una computadora No. personal. Las computadoras son gigantescos aparatos que solo pueden usar Claro. las empresas más poderosas del mundo. ¿Para qué lo van a usar ¿Para en la qué casa? van a tener ver, una computadora como la que tengo yo acá adelante? Vos imaginate a la gente de esa persona. Yo trato de ponerme siempre y tratar Sí. de empatizar con la gente. Tal ¿no? cual. Entonces yo empatizo con esa gente en ese momento. Vos decís, está bien, ok, yo tengo una computadora, la tengo en mi casa. Si se usa para hacer cálculos, yo en mi casa, ¿para qué quiero hacer cálculos tan complejos? No, es Yo en imposible. casa miro la tele, escucho Claro. la radio. Totalmente. Entonces era entendible. Sí. O sea, no había software que usar. Totalmente. De hecho, yo con 12 años, que tuve mi primera computadora y no estaba conectada a internet, jugaba un ratito los jueguitos y después no sabía qué hacer. Sí, totalmente. Sí. Ya una vez que te habías terminado el Príncipe de Persia, Claro. ya no había mucho más para hacer, No, como mucho jugar un rato con el War, pero no había más que eso. Pero Steve Jobs vio un negocio. Y se desarrolla en una empresa. Cuenta la leyenda que tiene relación con Alan Turing. Alan Turing se suicida comiendo una manzana envenenada con cianuro. Sí. Pero Steve Jobs dijo que no, que buscaron entre palabras graciosas y esa manzana o Apple fue la que más. Lo que trató de explicar es que, bueno, era primero, en ese momento no había Google. Iba siempre a páginas amarillas o en realidad al directorio telefónico. Y en empresas la A era las que primeras aparecían. Claro. Entonces, siempre a nivel marketing, pero digo, es el tipo. Sí. Si bien en ese momento estaba recién llegado de la India. Sí, se había ido un retiro era espiritual. Un tipo en patas que olía mal. Sí. Porque también hay que contarlo, esa parte. Sí, obvio. Vio eso, ¿no? Vio esa parte. Y superando esa parte, en donde logran. Porque ahora estamos hablando de software. Ahora además, lo interesante de Apple, que lo que quieren es que software y hardware sea una unidad. Una experiencia. Exacto. No solo una experiencia. Siempre tan grandilocuente
Y Sí, bueno, pero sí. él estuvo en la India. Sí, claro. Todo debe ser. Si hubiera existido el bytecoding. Claro, sí, él lo hubiese programado en bytecoding, pero sin dudarlo, él lo hubiese promocionado, él hubiese estado muy contento del bytecoding. Sí, totalmente. Sí, porque aparte eliminaba lo que pasaba en el medio, que eran los programadores. Claro, Toda totalmente. esa gente que no entendía la visión. No, obviamente, esos ingenieros. Esos ingenieros que querían, tontos. claro, que querían todas, no, querían cosas elegantes y suaves. No. Pero bueno, todavía no hemos llegado a la revolución gráfica de Apple. Así que vamos a adelantarnos un poquito. Apple ya una empresa consolidada. Microsoft también. Sí. Estaba con la Apple II, Ya Apple con la Apple II. Hasta ese momento el producto más exitoso de la empresa. Sí. Durante varios años, 10, 12 años. Durante mucho tiempo. Uno de los más exitosos. Y Microsoft consolidándose como la empresa de software más importante del momento. Microsoft siempre se caracterizó por mi software quiero que se use en la mayor cantidad de equipos posible, así que hacían adaptaciones tanto para Apple como para otros. A mí me gustaba porque en ese momento se hablaba de clones, ¿te acordás? Totalmente los clones. Los clones porque no son HP ni son son clones. Son clones, totalmente. Pero bueno, le hablan a Steve Jobs que en Xerox estaban desarrollando cosas raras. ¿Por qué no te venís acá a los laboratorios de Xerox que capaz hay cosas que te gustan? Hay algo de programación de objetos y hay algo de interfaz gráfica. Y ahí se le prendió el bichito de la curiosidad y fue a los laboratorios de Xerox, hace un acuerdo comercial con Xerox. Nunca se sabrá cuánto fue, pero les mostraron algo que era la interfaz gráfica, que hoy por hoy todos nosotros aquí conocemos lo que es una interfaz gráfica, un mouse que se mueve, ventanas que se abren y se cierran, pero en ese momento era impensado, todo era consola. Así que llegaron ahí, vieron eso y dijeron, esto es el futuro. Esto es el futuro. No sé cómo estos muchachos no lo vieron. Xerox es una empresa muy grande. No le interesaba arrastrar una rata muerta arriba de una mesa. Ya, tal cual. ¿A quién le puede Con dos interesar? botonitos. Con botoncitos, no había ningún sentido. Pero Steve Jobs vio las posibilidades de eso. Y que básicamente con eso iba a comerse el mercado. Las computadoras personales, no iba a tener competencia. No, claramente. Una vez que se impusiera con la interfaz gráfica, se terminó todo. Bill Gates con DOS iba a decir, bueno, ya está listo, chau. Se terminó. Bueno, posiblemente estén escuchando este podcast si es de una computadora, lo están escuchando desde un sistema operativo que es de Microsoft. Claro. Así que vamos a contarles lo que pasó. Querían hacer el desarrollo de un sistema operativo de interfaz gráfica, entonces llamaron a la mejor empresa de software que había en ese momento, Microsoft. Bill Gates se acercó. Error gigante. Si pudiera viajar al pasado, claro, como digo siempre, claro, me diría a mí mismo, compra Bitcoin, claro, barato, y después andá y decirle a Steve Jobs, no sé si te conviene hacer un trato con Bill Gates. Que después hablaremos, si hubiese estado bueno que ganara. No, está bien, bueno, eso no se discute, las cosas fueron como fueron, pero nunca llamás a un lobo tu corral de ovejas. Claro, no, básicamente llegó y le dijo, mira Bill, con esto vamos a romper el mercado. Bill lo miró, dijo, tenés razón. Y se fue a su equipo de desarrolladores y dijo, lo quiero igual, quiero eso. Cópienlo. No, pero Bill... Cópienlo, Steve Jobs está tratando, va a iterar y nosotros lo vamos a sacar antes. Totalmente. Él se va a estar preocupando por las fuentes. Y nosotros vamos a sacar Windows antes. Y dicho y hecho, así fue. Microsoft se adelantó, sacó Windows, un sistema operativo claramente inferior a Apple, pero eso no importa. No importa. No importa. Nadie discute eso. Nadie discute que Apple siempre fue muchísimo mejor en cuanto a sistema operativo que hoy en día. Hoy en día, sí, hay que decirlo. En muchas cosas es superior. Aprovecha mucho. A ver, pero porque su filosofía totalmente. es eso que dijiste vos al principio. Hardware y software. Hardware, software.
Entonces experiencia. yo el hardware lo pienso para el software y el software lo pienso para el hardware. Absolutamente. Windows se tiene que pensar para todo. Para ti. Entonces jamás va a estar bien integrado con Totalmente, todos. totalmente. Pero bueno, le ganó la... Le ganó la pulseada. Le ganó la pulseada. Cuenta la leyenda que bueno, que estuvo un poquito enojado Jobs Sí. y le dijo que jamás iba a vender nunca más nada y que le iba a fundir. Sí, Bueno, lo totalmente. siento, muchos tips. Sí. Primero te echaron a vos antes de... Sí, totalmente. Bueno, ¿qué es lo que sucede con eso? Básicamente, Apple era una computadora cara. No era lo eficiente el proyecto Macintosh. Sí. ¿No? Deja de ser la Sí, Apple. primero Pasa a Lisa y después Macintosh. Claro, o sea, pasa a ser la Mac. Pasa a ser la Mac que hoy todos conocemos, surge ahí, en ese momento, en ese famoso comercial que creo que lo dirigió Ridley Scott Sí. de 1984, que decía 1984 ya no es Ya- como que 1984. exactamente, burlándose de IBM, De IBM. burlándose de Pero IBM. aparte, Steve Jobs le sacaba páginas completas a Sí. IBM burlándose. Sí, totalmente. Y literal se burlaba. Sí, De hecho, sí, creo que sí. por él empezaron, hubo una ley que salió de imposibilidad de poder bardearse entre las marcas. Totalmente. Sí, totalmente. Pero bueno, Microsoft Ganó. Ganó. No hay con qué, El no hay software con qué ganó. darle, el software ganó. Y hoy por hoy Sigue ganando. Y sigue ganando. Sigue ganando, claro, sin duda. Sin duda. Entonces todo esto fue causando que todos los desarrolladores o la mayoría tengan que estar con un software que era bastante cerrado en ese momento. Sí, totalmente. Podía programar Microsoft solo sobre eso. Sí, totalmente. Sí. Empiezan a aparecer los primeros problemas. Lo que se llama ahí, si podemos hablar de la primera crisis del software. Los proyectos se empiezan a hacer inmensos, se empiezan a hacer difíciles de seguir y empiezan a no poder terminar. Para que te des una idea, se dijo que el 80% de los proyectos de software nunca llegaron a su fin. No. ¿Por qué? Porque eran gigantescos y cuando... Humanos siendo humanos. Humanos siendo humanos y crecían demasiado y cuando llegaba el momento y se Fallaban. quería hacer una corrección, fallaban. Y entonces lo que hacía es, bueno, si lo testeamos y cuando lo testeamos pasaba demasiado tiempo, ya no era necesario. Sí, no, era terrible. Realmente era terrible. Entonces se tuvo que cambiar la forma de hacer software y se empezó a hacer el software como hoy por hoy se hace. Desarrollo iterativo, con metodologías ágiles. Yo te quiero frenar y Sí. aprovechando Sí, ¿cómo se dice? Tu larga trayectoria y bueno, y nada, y tus estudios, ¿no? Yo sé lo que son las tecnologías ágiles. las Pero metodologías las metodologías ágiles, pero porque aparte se aplican en un montón de casos. de hecho, arrancó en software, pero después empezó a... de hecho, arrancó en industria automotriz. Ah, El bueno. famoso el toyotismo. Toyotismo, bueno. Las tecnologías Lean y todo ese tipo de cuestiones. Esto después se deriva en todos lados. De hecho, en la administración de empresas también tenés toda la parte Totalmente. de tecnologías ágiles. Sí. Inclusive cambian los organigramas de las empresas. O Absolutamente. sea, es espectacular. Absolutamente. Pero yendo al software, como ya que estamos hablando del software, Totalmente. quiero que me hagas un... bueno, cómo yo laburaba antes de las Bien, tecnologías ágiles. Totalmente. Y bueno, y ahora, ¿qué cambié yo en la tecnología? Bien, perfecto. En un principio vos tenías un proceso de análisis, de diseño, de desarrollo. Ibas con un producto terminado al cliente. El cliente te decía, esto no me sirve, esto es una porquería. empezaba Y de vuelta, vamos de vuelta. Análisis, diseño, desarrollo, análisis, diseño, desarrollo. Así, en una O sea, espiral terrible que nunca nadie quedaba satisfecho. No, y nunca se tenía en cuenta el usuario. Y nunca se tenía en cuenta el usuario. ¿Qué es lo que se hizo? Algo muy sencillo. ¿Cómo no lo pensaron antes? Metamos al usuario entre Claro. medio. Pongamos un product owner en el medio Claro. que esté continuamente iterando y que esté haciendo el software por partes. Que se vaya generando, que se vaya haciendo Módulos. incrementalmente, módulos incrementalmente. Y que haya un fuerte compromiso de la organización a la cual se le está desarrollando el software en el desarrollo del software. Entonces, era tan sencillo como meter al cliente en el medio, que a veces es complejo.
Sí. A veces- Es que, a ver, yo lamento mucho. Bueno, lamento mucho por nosotros. Sí, sí, Hubiera estado totalmente. bueno estar Raystein en ese momento, sí, no sí, siendo el dueño de la empresa de software, Claro, totalmente. siendo un desarrollador, total, desarrollábamos lo que se nos cantaba el quinto. Claro, Y totalmente. ya está, no importa. Después Totalmente. que se fije, si no, lo paga de vuelta el muchacho. Totalmente. Sí, absolutamente. Pero bueno, esa metodología le dio una segunda vida al software, porque igual el software no es que iba a desaparecer, pero sí estaba pasando por una crisis muy compleja, se estaba perdiendo mucha plata, porque un proyecto que no se termina es un proyecto que De los dos lados. de los dos lados, se pierde plata de un lado y se pierde plata del otro. Pero bueno, y otra cosita que capaz quería contar, habíamos hablado que antes el software era algo que se daba, que se regalaba, se intercambiaba. ¿Qué pasó? Microsoft empezó a capturar Lo que estábamos hablando. y... Todo para ellos. Exacto. Y el concepto de software propietario. Sí. Además se lo acusa a Microsoft en su momento de Monopolio. tener el 95%. Monopolio. Monopolio. Era un monopolio. Claro, de hecho, sí. De hecho, cuando Apple está a punto de fundir, quien lo hace reflotar de vuelta Sí. es Bill Gates. Es Bill Gates. Es que pone que Steve Jobs vuelve a Apple y dice, ¿cómo voy a conseguir plata? Yo te digo, que yo le voy a pedir al Llama peor al señor enemigo. al señor ese que no nos quería, cagó, sí, que nos cagó, bueno, que devuelva de alguna manera. Claro, totalmente. Y lo que le dijo fue muy simple y sencillo. No te conviene que fundamos. Porque fundimos y vos te vas a sacar con todo el mercado y te van a tener que Te van a despedazar. dividir. Sí, Exactamente. ya lo sabía Entonces, el señor Rockefeller. Claro, totalmente. Entonces, Creo ¿qué que había hicieron? un señor, yo conocía uno que tenía un apellido Linux, ¿puede ser? El Ah, apellido. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? La reacción Sí. a ese software propietario, a esa jaula dorada que se tenía, fue que había gente que no quería, que quería directamente compartir el software Claro. libremente. Entonces ahí es cuando aparece el movimiento de software libre, que no es software gratis, se cobra por el software libre. Lo que sí no se hace es licenciarlo de forma propietaria. El principal referente, Richard Stallman. Ajá. Richard Stallman, dicen que, cuenta la leyenda, que él no podía, que quería arreglar su impresora y no podía porque era software propietario, Claro. así que no había. Entonces lo que dijo que esto no puede ser, y ahí en ese momento crea lo que llama la licencia GPL, que es una magia legal que obliga a quien utilice software libre que cualquier modificación que le haga también sigue siendo libre. Por lo cual, un software que se declara por primera vez con software libre, cualquier modificación que le hagas va a seguir siendo software libre. Uno piensa, eso no puede ir a ningún lado. No, o sea, no es un negocio hacer eso. Pero si lo que vos querés es tener un software que sea lo más universal que puedas, y no sé si está bueno que lo tenga una sola empresa cautiva. No, claramente. En realidad Bill Gates quería que sea universal, pero para que todo le paguen a él. Claro, básicamente. Y entonces se declaran la guerra. Y software libre contra Microsoft, básicamente. Que de hecho hay algo bastante interesante, que están los famosos, no sé si son los mails de, bueno, unos mails de, lo que llaman los mails de Halloween, que son unos correos internos en los que los empleados de Microsoft toman 3 puntos. O sea, la estrategia de Microsoft toma 3 puntos. Primero es reconocer que Linux es mejor. Explicar un poquito qué es Linux. Me olvidé de explicar qué es Linux. Un finlandés, Linus Torvalds, desarrolla... Se llama Linux. Se llama Linux por el Se llama apellido. Linux por el Qué apellido. lindo. Sería López Osornio. Sí, López Osorniux. Sería López Osorniux. Desarrolla un kernel basado en un sistema operativo que se llamaba Unix y le puso Linux, porque era Linus Torvald. Y ahí desarrolló el kernel que hoy por hoy se están usando en la mayoría de los servidores web, en la mayoría de los celulares Android. O sea, nosotros a Nexo lo tenemos con servidores Linux, los celulares Android utilizan Linux. Y bueno,
Y lo que hacen ahí es desarrollar, dar el kernel para que una gran comunidad de desarrolladores puedan trabajar sobre eso. Pero retomando a lo de los mails de Halloween, 3 estrategias. Primero, saber que internamente que Linux es mejor que Windows y actuar en consecuencia. La segunda es sembrar noticias falsas. Obvio. Obvio, hacer mala propaganda. Que decir que tenía costos ocultos, que tenía que no era, que era peligroso porque era software libre, software abierto. Claro. Entonces todos sabían las vulnerabilidades que tenían. Sí. Y- Y que no era fácil de usar. Y no era fácil de usar. En ciertas veces, en cierto punto, tenés que tener ciertos conocimientos. Y la otra es la estrategia más interesante y más perversa de Microsoft, que es agarrar un estándar tecnológico, empezar a ponerle arriba capas propietarias que ande mejor en los sistemas, en el sistema operativo Microsoft, y que después el estándar sea irrelevante. No sé si te acordás, capaz vos sos muy joven, pero ¿te acordás cuando las páginas decías, esta página anda mejor en Internet Explorer? Sí. Bueno, exactamente eso era. Sí, bueno, de hecho hoy pasa. Hoy pasa, ¿sí? Hoy están optimizadas para estamos- algunas, Totalmente, sí. para algunos navegadores. Totalmente, sí. Y Edge, por ejemplo, está bastante... Dice, todo funcionaría mejor si utilizaras Edge. Sí, Todo el tiempo. todo el tiempo, en todo momento. Pero bueno, se dio la batalla y Microsoft ganó en lo que es Sí, en cantidad. en cantidad y en lo que la gente usa, por ejemplo, para acceder a Internet. La batalla fue por Internet. ¿Quién iba a Eso quedarse te iba a con decir. el paquete? Hoy estamos hablando 90. Ya estamos hablando del 90 y los comienzos de Internet. O sea, estábamos hablando estaba AOL también ya en ese Ya está, momento. sí. Estaba. Entonces ahí estaba arrancando todo, la guerra de los exploradores. La Porque guerra. antes del Explorer, eso fue hermoso. Lo que le hicieron a Netscape No, fue- lo que le hicieron a Netscape es impresionante. Netscape era un explorador. Hoy por hoy estuvo mucho tiempo en Apple, estuvo en Netscape, En fue Apple. explorador de Apple. Pero lo que hicieron a Netscape, le pusieron antes los sistemas operativos no venían con explorador de Internet. Vos tenías que instalarte software, hasta que Microsoft dijo, No. "Nah, No, yo quiero que usen mis estándares, así que te voy a poner Internet Explorer Explorer. y voy a hacer que todo ande mejor en Internet Claro. Explorer". Netscape fundió. Sí, total. Tuvimos Y que Netscape esperar hasta acá. estuvo, ¿cuánto? Estuvo 7, 8 años, salió a bolsa, y cuando sale a bolsa empieza todo esto de Sí, Microsoft totalmente. y los hace percha. Totalmente. Tuvimos que esperar hasta que apareciera Mozilla y Sí. Chrome que pudiera retomar un poco quitarle el monopolio a Bueno, pero Internet Explorer. Chrome vino de la mano del mejor buscador del mundo, pero Sí. Mozilla, Mozilla es una ONG. Una ONG. Sí, es una comunidad de software libre. Sí, es una fundación, la fundación. Bueno, y ahí viene lo interesante. Microsoft se quedó con la entrada a Internet, pero la base, el núcleo de Internet, los servidores, ¿Sobre ¿sobre qué corre? ¿Corre sobre Windows? qué corre? No, No, jamás. jamás. Errores. Tiene errores. Errores inseguro. por doquier. Es inseguro, es lento. No, ¿qué te aparece? Claro, Clip. claro. Cuando- Entonces te va a hacer clipo. No. Corre sobre el gran servidor. Corre sobre Apache. Cuando aparece Apache, el servidor HTTP, el servidor web por excelencia hoy por hoy, Microsoft no tiene nada que hacer. Y en cierto punto trató de pelear un poco con Internet Information Server, pero no, nunca pudo. Nunca pudo. Y Apache El Windows Server es una. Sí, no, bueno, Es- tiene sus cosas, pero tiene sus cosas, sí, Tiene no. muchas cosas. Tiene muchas cosas, sí. Tiene muchas cosas inútiles. Pero nunca tuvo, en servidores nunca tuvo ningún tipo de oportunidad. Linux realmente fue muchísimo mejor Pero, y así fue como se dividió. ¿y por qué pensás vos que no tuvo? A ver, yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que, bueno, Windows tiene demasiados accesorios. Y Linux o Apache, mejor dicho. Sí. No. Apache va a lo que tiene que hacer. A lo que ya tiene está que- listo. Básicamente. Más allá de que tiene un millón de
de personas que están laburando sobre el código y sí, no sí. es una sola, Sí, sí. sacando parches y sacando cosas de Totalmente. seguridad y demás. Pero aparte va lo que tiene que hacer, no deja entrar lo que no tiene que dejar entrar. Entonces ya está listo. Sí, sí. No hay Sí, mucho. sí, totalmente. Sí, bueno, la idea de Linux en general fue y tener control absoluto sobre control Sobre lo que absoluto pasa. sobre el software, sobre lo que pasa, que no te oculten nada. No, es No mi que, estés, máquina. claro, no que estés instalando un sistema y que te diga un sistema operativo y te diga, tranquilo, estamos haciendo unas cosas. Claro. Puede tardar unos minutos. Puede tardar unos minutos. No apague el equipo. Pero esperá, flaca, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo Claro, acá? yo quiero Quiero que- pagar, me quiero ir. Claro, o estamos haciendo unas cosas. ¿Qué son unas cosas? Claro. ¿Qué me estás robando? Informame algo, por Claro. favor. Sí, totalmente. Eso, desde un inicio lo que Microsoft quiso fue llama administración cero. Que el sistema operativo sea el que se ocupe de administrar y vos no puedas administrarlo. Vos usalo. Vos usalo, total. Vos sos un usuario. Vos te convertís en un usuario. Amén de que sea un servidor, te convertís Bueno. en un usuario de un servidor. Y ahí creo que está, eso, me gusta la forma, ¿no? Sí. O lo que dijiste. Porque, ¿quién usa Linux? Linux no lo usa un usuario. No, No lo usa un usuario común, mejor no, dicho. sí. Tenés Es que una tener- área avanzada. ten- Tenés que tener ciertos conocimientos. Tenés que tener Sí. ciertos conocimientos. Sí, Entonces, totalmente. a ver, creo que Bill Gates lo que hizo bien fue eso. Sí. Porque la gente no quiere administrar. No. ¿Por qué quiero administrar si no lo sé? Si no lo sé. ¿Por Dale, qué, por qué decime tengo que todo. ser? Yo quiero aprender, escribir. Si Sí, quiero escribir, totalmente. voy a hacer lo que tengo que hacer. Totalmente. Sí. Él entendió totalmente que dándole esa comodidad lo resolvía. Sí. No tengo que correr 16 scripts para que me levante un No, entorno gráfico. no. No. Uno lo hace con gusto y lo hace Es lindo, toquetear ahí es lindo. Es lindo. La consola Obviamente es hermosa. totalmente. La consola es maravillosa, pero es cierto que no es para todo el mundo. Yo te voy a contar una inferencia. Upa, una guarda, injerencia. cuidado que no. Yo me acuerdo, fui a computación desde los 4 años más o menos. Obviamente de OS. Obvio. Yo cuando trajeron el primer Windows, lo odié. Obvio. Lo odié cuando había un ratón. ¿Para qué? La consola. La consola escribí, consola de 7 de escribir. abajo. ¿Entendés? CD ... volver para atrás, CD juegos. Y Claro. entrabas a los jueguitos, jueguitos, y sí. elegías un dir.exe. Claro. ¿Entendés? O sea, Totalmente. el barra signo de pregunta para ver cómo hacer para... Total, para la ayuda. Era hermoso. Era Sí, hermoso. La totalmente. consola era hermoso. Y estoy hablando de DOS, no estoy hablando de... Sí, otra no cosa. estamos hablando de Unix, de estoy Linux. hablando de No Linux. estamos hablando de. Obviamente cuando tocas Linux y vos viviste el DOS, es fácil. Es ¿no? fácil, Porque es fácil, te es fácil. acordás. Sí, totalmente. Sí, Pero sí. bueno, yo lo detesté. Lo odié. Sí, además sí, me acuerdo que además no era un sistema operativo de interfaz gráfica al comienzo. No. Era un programa Era un programa. que se ejecutaba Desde sobre DOS. DOS. Totalmente. Bueno, después Arrancaba DOS. siempre se ejecuta sobre DOS. Sí, bueno, sí, siempre con toda la cosa atrás. No, pero después de NT Sí, ya es verdad, ya es verdad. volvió, ya se convirtió ya en un sistema operativo de ¿Qué fue? interfaz ¿En gráfica. el Millennium que pasó apareció en ET o en el 98? En ¿En el el- 95 no estaba? fue a partir de Millennium que apareció eso. Sí, un Desastre. hermoso Desastre. comienzo. Teníamos el Ciber con Millennium y teníamos las 6 máquinas con Millennium y una vez por semana cerrábamos el Ciber a formatear. Claro. Por la cantidad de bichos que entraban Claro, era- por todos lados. Totalmente. Por Vos todos entrabas lados. ahí, veías la computadora y salían los tentáculos. Pero bueno, Lucho, mi socio en ese momento, tenía el CD original de Millennium, todo plateado, que tenía como hologramas. Ah, bien. Lo odiaba. Y creo que cuando nos pasamos a XP, lo agarramos con un martillo y le hicimos percha. Claro, totalmente. Sí. Bueno, el XP fue de. Creo del El sistema XP operativo que más duraron, en el Survey Pack 2. Sí, El XP original era peor que el Millennium. Sí, estaba un poquito endeble. Hay que admitirlo. Estaba un poquito endeble, pero sí, la verdad. Survey Pack 1 estuvo más o menos y el Survey Pack 2 estuvo muy bien. Survey Pack 2 Sí, Survey de Pack lo- 2 y Survey Pack 3. Sí. No sé lo que duró, pero creo que fue uno de los que más duró. XP yo creo que debe haber sido el sistema operativo que más se utilizó, porque es más, le dejaron de darle soporte y tuvieron que volver a darle soporte porque nadie Porque, quería no. sacárselo de encima. Y el otro que estuvo muy bueno fue el 10. El 7 más sopiola más o menos. Sí. El No, 8. porque- no, Y el 8. y no, pero mirá, acabo de darme cuenta que tu mente Me estás jugando en contra. te jugó en contra porque te olvidaste del Vista.
No, ¿qué Vista? ¿Qué era eso? Era un virus. ¿Alguien lo vio? No, yo no recuerdo. La cantidad de plata que me dio el Vista, Sí. porque te venían las máquinas con Vista y nos la traían para formatear. Sí, Para meterle pasarle de XP. Sí, Por favor, absolutamente. sacame esta porquería de Sí, acá. totalmente. Este, Sí. Y el 8, que vino preparado para tablet, para táctiles, pensando que se iba a pasar todo el mundo Todo el a mundo- All-in-One. Sí. Tablet, y hubo 5 o 6 que se Sí. compraron la All-in-One nada más. Sí, totalmente. Sí. Yo me acuerdo, vino Juan, la pareja de mi vieja, con la All-in-One la primera vez. Y yo le digo, Juan, anda a devolver eso. Salí ¿Cómo? corriendo Pero acá. salí, saca eso. Se fue, pobre, ¿no? Se fue a Frávega, dijo, tomá. No nos pagó nada Frávega. Se fue a la tienda de cosas dijo, y lo cambió, se compró la Samsung, que creo que todavía está. Claro, no, sí, totalmente, sí. Pero bueno. Fueron épocas Épocas lindas. alocadas. Pero bueno, nos quedamos después con Linux. Sí, totalmente. Pasamos a hoy ya. Hoy sí, porque Apareció ahora algo, me parece. pasaron cosas. Como venimos hablando, siempre terminamos a los muchachos de Google se les ocurrió escribir un paper que se llama Attention is all you need, y inventaron el modelo Transformer, y eso inventaron los grandes modelos de lenguaje. Y Yo ahora sabía el que software- todo iba a pasar por culpa de un Transformer. Claro. O sea, yo sabía que sabía, siempre la yo culpa sabía. la tenía un Sí, Transformer. Era cosa, era Yo así. pasaba por 1.60 y digo, y ahí yo sabía, acá va a pasar Claro, algo. Tal cual, sí, fue. Tal cual. El que no es de La Plata no lo va a No, entender, tal cual, tal pero no lo entiendan. No, por favor, no busquen nada, no googleen. No googleen. No, pero bueno, a partir de ese momento, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que empieza a escribir software, y sucede algo con la inteligencia artificial que no pasaba antes a la hora de resolver problemáticas. Yo antes, cuando escribía código, yo conocía cada línea de código Sí, que pasaba. y estabas tranquilo con esa Estaba línea. tranquilo. Y yo sabía que lo que hacía... Todavía no estabas tranquilo. Ahora tengo que decirlo, tampoco estaba tan tranquilo. Pero lo que mi sistema hacía, lo que yo entraba y lo que salía, sabía exactamente lo que pasaba. Ahora con la inteligencia artificial perdimos eso. ¿Por qué? Sí. Porque los modelos, ya lo habíamos hablado, los modelos son complejos, son Se está difíciles de seguir. microsificando. Claro. Realmente no sabemos qué es lo que pasa internamente. Y no solo eso, ahora hacen software. Sí. Ahora escriben software. Estamos medio complicados. Estamos un poco complicados. Bueno, ¿qué? ese es el tema. Esa es la pregunta. Los que hacemos software, ¿vamos a perder nuestro trabajo? Como ya venimos diciendo hace rato. No, yo creo que no. Yo creo que no. Lo que sí vamos a perder es la forma en la cual hacemos software ahora. Yo creo que estamos llegando a más gente. O sea, gente que no podía hacer software Sí. y que no le daban sus capacidades y nada, y no puede. Hoy lo está pudiendo hacer. Sí, porque... Que me dan miedo, pero sí. No, sí, pero sí, un poco. A veces tengo miedo. A veces tengo que hay gente que haciendo software digo, no sé si está tan bueno. No, pero está bien porque empezás a quizás a ver que podés utilizar ciertas capacidades que antes no podían plasmarla en software. Cierta forma de creatividad, cierta forma de interpretación de los problemas, que antes la persona venía y te decía, ¿y por qué no haces que haga esto? Y vos estabas escribiendo, como que te decía, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no desapareces de acá? Bueno, hoy por hoy a eso se lo podés decir a una inteligencia artificial y podés hacerlo. Lo que digo siempre tenés que saber la base sobre la que eso se... Sí, los fundamentos. Los fundamentos, porque si no, ahí sí se va a volver ya el software que genera es una caja negra y ahí va a haber problemas. Ahí va a haber inconvenientes. Ahí quizás podamos tener la nueva crisis del software. El problema es cuando creen su propio idioma. Claro, cuando bueno. creen un idioma propio de software, digo. De software, sí. Sí, pero igual eso siempre ha ocurrido. El software siempre se ha abstraído del idioma. Claro, totalmente. Y pensá que antes las máquinas se programaban soldando cables. Sí. Luego se programaron con unos y ceros. Luego se programaron con lenguajes de un poco más alto nivel. Luego con lenguajes de más altísimo nivel. Luego con lenguaje a objetos. Y ahora directamente se le hablan. Claro. Lenguaje natural. Que es la forma
más natural que tenemos de hacer software. Y quizás sí, Bueno, seguimos escribiendo. igual. seguimos escribiendo o quizás hablando. Sí. Quizás los próximos entornos de desarrollo sean directamente conectados a nuestra mente. Starlink. Y claro, Starlink no, Neuralink. Neuralink. Y directamente escribiendo el software con nuestra mente. Y después nos convertiremos nosotros en el software y seremos nosotros los que cambiaremos. Vean el programa de transhumanismo. Sí. Ahí. Si vean el anterior programa, Vean el anterior vamos programa a dejar que- acá arriba el... Claro, totalmente. Como link. para que no piense que esto es un delirio que se nos ocurrió ahora. Es un delirio que se nos ocurrió en el programa anterior. Claro, hace una semana. Hace una semana. Pero bueno, quizás hacia dónde se va trayendo el software. Pero bueno, lo que Igual estamos viviendo una época es una época hermosa. una época muy linda, una época muy linda. Para estar siendo desarrollador en esta época, Sí, haber realmente. vivido, aparte teniendo 39 años, yo la verdad que he vivido las etapas. Está bien, yo desde muy chiquito arranqué. Claro, sí, totalmente. Entonces yo pude ver DOS, pude ver los Sí. primeros Windows Sí. y pude ver, si bien no viví de los 70, Sí. pero pude ver toda esa parte. Sí, totalmente. Y obviamente en los 90 vimos todas las películas ¿entendés? Sí. Del muchacho este que hackea y empieza que la inteligencia artificial empieza a mandar las bombas. Totalmente, sí, ¿cómo se llama? juegos de guerra, Juegos de guerra. Bueno, Hackers con Angelina Hackers. Jolie, por ejemplo. Oh, qué buena película. Sí. Eh, Igual la volví la a ver, última- volví a ver Hackers. No No está sé tan si buena. está tan bien, ¿eh? No, pero en ese momento era Sí, impresionante, increíble, era era increíble. increíble. Sí, ¿Por sí, qué sí. eran todos como edificios? Sí, La parte de dentro de la sí. computadora, eso nunca lo Sí, entendí. nunca, yo jamás. Totalmente Pero bueno, la ineficiente, gente después pero bueno, se lo imaginaba. totalmente. Siempre se lo imaginaba así. ¿Cómo Sí. imaginabas en 3D? ¿Era, Eh, era Tron? ¿O era Tron, esto? claro, sí, alguien vio Tron. Sí, Claro. sí, totalmente. No vean en Hacker la última con el de Thor porque... No, Es no horrible. me animé a verla, pero bueno, nada. Bueno, nada. Llegamos a la actualidad. Llegamos a la la actualidad. inteligencia artificial. Llegamos a la inteligencia artificial. Y es más, no saben ustedes si nosotros no somos Totalmente. unos avatars. Quizás digitales. quizás hace 2 semanas estamos de vacaciones nosotros y Claro. mandamos a nosotros que somos los avatars digitales. Ahí- Estos hijos de puta están en la playa. y nosotros sí. Y nosotros estamos laburando. Nosotros laburando, entonces Esto termina está mal. hoy, ¿eh? Hoy se termina. Hoy Yo me llamo Skynet. Yo me llamo Skynet, le digo. Llamo a mi primo Skynet y le digo. Pero sí. Realmente ha habido de la idea desde el momento de Ada Lovelace y Alan Turing a hoy. Ha sido un lindo viaje y no sé a dónde. Nos puede Porque llevar. si lo pensás en aquel momento, ¿qué estaría inteligencias artificiales programando software? Es casi mágico. Sí. Es casi mágico. Es magia. No sé qué pasará en 60 años adelante, qué sucederá con esto a lo que nos dedicamos en este momento Yo quiero- nosotros ahora. Quiero vitrificar mi cerebro para ver qué pasa. Podrías vitrificar tu cerebro. Sí, totalmente. Qué interesante eso que dijiste. No sé en dónde podríamos No escucharlo. solo podríamos escucharlo. Pero bueno, creo que hasta acá llegamos. Sí, yo creo que ya estamos bien. Lo único que sí, que es algo, mi hermano me lo reclamó. Mi hermano me Está bien, me lo sí. reclamó, me dijo, escúchame, los primeros programas recomendabas películas, libros y ahora ya no recomendás más. Recomendemos algo. Obvio. Así que les vamos a hacer Estuvimos hablando de dos o Obvio, tres, ¿no? obvio, El obvio. Código Enigma. Código Enigma, muy linda película, Benedict Cumberbatch y otros más. La que viste ayer. La que de vi vuelta. ayer, de vuelta, que me encanta, Los Piratas del Silicon Sí. Valley, una película hermosa que cuenta de los inicios tanto de Bill Gates como de Steve Jobs. A mí que a vos mucho no te gusta, Steve Jobs. Steve Jobs, a mí me gusta más la de Michael Fassbender. A mí me gusta la de La Aston de- Catcher. Me gustan las dos. A mí lo que me pasa con esa es que no lo veo igual. Entonces, Claro, es tal cual, como es lo muy tengo distinto. disociado. Es muy distinto. Es muy distinto. Es muy y distinto. después documental. El documental para un poco de software libre, el documental Revoluciones de los Sistemas Operativos. Ahí van a conocer a los 3 personajes fundamentales del software libre: Richard Stallman, Eric Raymond y Linus Torvalds. Véanlo, que ahí van a entender un poquito cómo surge la idea del proyecto GNU
y un poquito de software libre y escucharlos esos muñecos que son Sí, gente que sabe. gente que sabe y que bueno, que han llegado con su propuesta de software libre. Así que bueno, yo quiero agradecer, que también, creo que la vez anterior no lo hicimos, Es verdad. Hotel Corregidor, como Totalmente. siempre. Martín Reyes, que está atrás acá de cámaras. Sí. Mi hijo Benja, que también está en los controles. Y la verdad, toda la gente que nos ve, ¿no? Claramente. Sí, totalmente. Que cada vez somos más. Sí. Pasamos los 300. Exactamente. Yo le voy a pedir acá a Martín, que tiene 800 millones de impresoras 3D en su casa, tiene como una pequeña adicción. Sí, tiene. Él compra, sí. Él compra cosas. Él compra. Sí. Se complicó. Aparecen acá. Aparecen, sí. Pero sí, se las regalan, ¿eh? La mujer sí, se las regalan. Sí, en todo momento. En ningún momento No, se no. gastó un centavo por esto. Que quede documentado, ¿eh? Claro. Le vamos a pedir que nos haga. Porque yo quiero tener un cosito de YouTube, Sí, una plaquita de YouTube. Sí, de los 300. De los 300. De los 300, sí, totalmente. Yo quiero los 300. Así que bueno. Y no son los espartanos. No, totalmente. Así que bueno, nada. Buena semana. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos.